Esa abanderada, esa señora Montero, que tanto dice defender a la mujer, está precisamente llenando nuestro país de potenciales agresores de mujeres, que te importan absolutamente una mierda esos inmigrantes. A ti lo que te importa es permanecer en el poder con esos votos de esos inmigrantes. Yo, desde luego, como empresario, no voy a permitir que el futuro de mis hijas se vea en riesgo por culpa de un gobierno. Antes de que yo caiga en quiebra y pierda mi empresa y me vaya al garete, me voy a marchar de España. Esto no se trata de que se elimine a la gente de derecha o se elimine a la gente de izquierda. Esto se trata de no permitir ese enfrentarnos e irnos a una nueva guerra civil. Antes de iniciar con el episodio de hoy, quiero hablaros de Sorenti, que ha lanzado su nuevo producto de tiras nasales. Os van a ayudar a mejorar vuestra respiración, aumentando vuestro rendimiento deportivo, mejorando vuestro descanso y reduciendo los ronquidos. Son súper cómodas de usar, aguantan súper bien al sudor y tenéis que probarlas. Las tenéis disponibles en dos colores, en transparentes y en negra. Os voy a dejar aquí abajo el enlace directo a Amazon para que podáis probarlas y dicho esto, empezamos con el episodio. Jota, si estuvieras solo en un bosque, ¿qué preferirías encontrarte? ¿Un oso o una mujer? Depende. ¿La mujer es feminista? Ese es el riesgo que corremos. Entonces el oso. Bienvenido, Jota, a No Lies Allowed. Un placer tenerte aquí, volver a compartir un espacio más. De manera breve, para que la audiencia te conozca, ¿quién es Jota? Pues J. Camacho es un provocador de conciencias, un explorador de la mente humana. También soy columnista en EDATV News, soy comunicador de Informa Radio. Tengo un programa que se llama Un Paso al Frente, que se emite en Informa Radio todos los domingos a nivel nacional a las 7 de la tarde. Y también soy colaborador del equipo de Criticones 2.0, los miércoles a las 6 de la tarde y también en formato podcast en YouTube, en el canal de Criticones 2.0 oficial. También soy escritor y el autor de las novelas Relatos de un maltratador y El diario de Carmen. Y pues soy un hombre de familia, padre de 2 niñas y con unas experiencias a cuestas que me hacen autopercibirme como un hombre mayor. Vale, Jota, ¿qué ha pasado en tu vida? Porque tengo entendido que sufriste las famosas denuncias falsas. Sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo mío no se puede realmente definir como una denuncia falsa porque yo luego no denuncié. Con lo cual se queda como una denuncia instrumentalizada llamando las cosas por su nombre como legalmente debería hacerse, ¿no? Es una denuncia instrumentalizada porque se utilizó la justicia de manera falsa y errónea y para conseguir unos beneficios, que es algo que está pues, muy en boca de todos a día de hoy, ¿no? Y sí, yo fui de las primeras víctimas de la Ley Integral de Violencia de Género hace aproximadamente 16, 17 años, con una denuncia que me hizo pasar una noche en el calabozo. Increíble. Pero bueno, al final la otra parte nunca sale afectada, ¿no? No, la otra parte no solamente no sale afectada, sino que sale bastante beneficiada. Y sale beneficiada porque tiene el uso y disfrute de la vivienda familiar, tiene la mayor parte del tiempo con los niños, si es que hay niños como era mi caso, y sobre todo sale reforzada de un relato social. Claro. Que eso es algo que interesa mucho, mucho más allá que una paguita, que una subvención. Interesa mucho tener la razón desde el punto de vista social. Los amigos, la familia, que todo el mundo diga, pobrecilla, que te han maltratado, cuando no hay absolutamente ninguna prueba. Y tú quedarás señalado siempre. Y yo quedo sellado para siempre, para siempre, jamás, efectivamente, como una persona que ha tenido una denuncia por maltrato y como una persona que al final está fichada por la policía, ¿no? Porque no nos olvidemos que todos hemos visto en las películas lo que supone que te pongan delante de una cámara y te digan pose de frente, pose de lado, ponga las 10 huellas. Es un momento que puede parecer muy típico y muy común en una película, pero cuando lo tienes que vivir en primera persona, sabes que además te está fichando la policía y tú eres inocente, eso queda para siempre y queda para toda la vida. Además, quiero recalcar algo de tu caso, y es que cuando llegó la abogada ya te dio a ti por el maltratador y por el acusado totalmente. Sí, exactamente así. Yo estaba en las puertas de uno de los juzgados de violencia de género, mal llamados juzgados de violencia de género, que son juzgados de la mujer, en el de Fuenlabrada concretamente, y estaba allí sentado, esposado con las manos atrás, y esperando que llegara mi abogado de oficio, porque yo no tenía para pagarme un abogado. Y bueno, pues sí, se acercó una mujer y me dice, Juan Carlos Camacho. Digo, sí, soy yo. Me dice, soy su abogada. Digo, muy bien, pues explíqueme por qué estoy aquí. Y me dice, con un tono muy irónico y levantando la cara,
Usted sabrá muy bien por qué está aquí. Increíble. Empezamos bien, empezamos bien. Ya me daba por culpable. Este capítulo sale el 8 de marzo y hay una parte del relato en la que solamente la violencia es hacia la mujer. El hombre nunca recibe nada, más que todo el señalamiento constante de eres un hombre, eres un potencial agresor, eres. ¿Dónde queda realmente el hombre en el relato? El 8 de marzo es un día maravilloso porque se celebra el Día de la Mujer, que para mí pues, es el ser más bonito que hay sobre esta tierra. Y mi vida está rodeada de mujeres. Tengo una madre, una hermana, una mujer, 2 hijas y una empresa en la que la mayoría de las personas que trabajan conmigo son mujeres. Pero la mujer no es un ser de luz, es un ser maravilloso. Los hombres también somos seres maravillosos, pero como yo soy heterosexual, pues hablo de las mujeres que me parecen mucho más bellas que nosotros. Pero la violencia es algo que se ejerce por personas y por seres humanos. Hoy, 8 de marzo, lo que se celebra es el Día de la Mujer. Hay otro día que también es el Día del Hombre, aunque no se le da ¿Tanto bombo? tanta publicidad y tanto bombo. No se ejerce violencia dependiendo de lo que tengas entre las piernas. Se ejerce violencia y hablar de violencia y hablar de denuncias instrumentalizadas, hablar de alienación parental, hablar de la violencia que ejercen las mujeres hacia los hombres, no significa por necesidad negar que existan mujeres maltratadas, que por supuesto que las hay. De hecho, en mi primera novela, en Relatos de un maltratador, la historia que se cuenta es la de una mujer que está siendo maltratada. Yo no niego la violencia hacia las mujeres, pero creo que es muy importante que existamos personas que hablemos de esa violencia que también existe por parte de mujeres hacia hombres. Y lo que yo viví cuando estuve en un calabozo toda una noche, que os garantizo para las personas que nunca habéis pasado y que por favor espero no vayáis a pasar por esa desagradable experiencia, que una noche en un calabozo no tiene 12 horas, tiene muchísimas más. Una noche en un calabozo se cuenta por días. Entonces, eso es una forma de violencia. Que a ti te pongan una denuncia falsa es una forma de violencia. Que alejen a tus hijos de ti con patrañas, que es alienación parental, es una forma de violencia. Y la violencia psicológica es una forma de violencia. Más allá de que también existen muchos tipos de violencia física por parte de mujeres hacia hombres. El año pasado murieron más de 30 hombres a manos de mujeres, de sus parejas. Porque para envenenar a un hombre no hace falta fuerza física. Para disparar a un hombre no hace falta fuerza física y para apuñalarlo mientras duermes tampoco. Yo es que creo que la mujer incluso puede llegar a ser más mala en ese sentido a la hora de ejercer violencia, porque creo que somos muy mentales y siempre vamos a buscar los huecos para hundir la vida de un hombre y ahora las estamos armando además, porque le estamos dando todo el armamento, el feminismo les está dando todo el armamento para que puedan hacer lo que quieran con la vida de un hombre. ¿Tu opinión personal sobre el 8 de marzo cuál es? Porque yo, por ejemplo, como mujer ya no me siento identificada con el 8 de marzo, porque para mí es como un desfile donde vas a hacerte fotos, a cantar, a maquillarte la cara y ya. Ya no siento que realmente se esté defendiendo a la mujer. Creo que esto es un circo. ¿Cuál es tu opinión respecto al 8 de marzo ahora? Es exactamente la misma y además la compararía, por ejemplo, al Día del Orgullo Gay. No. Es algo que a mí hace muchos años, pero tengo muchísimos amigos del colectivo LGTBI, y bueno, pues me gustaba muchísimo ir al Día del Orgullo Gay y todo lo que conlleva la fiesta del Orgullo Gay, que por aquel entonces, y yo ya tengo algunos añitos, pues ha pasado mucho tiempo desde aquello, 20 años que yo iba a esa fiesta y era maravillosa. Y ahora se ha desvirtuado por completo porque se ha convertido en una fiesta que se ha utilizado o que se ha robado cierta parte de la sociedad, una muy concreta, para utilizarla como bandera y como política. Y es exactamente lo mismo que han hecho ahora mismo con la mujer, que es utilizar un día tan bonito como hoy para utilizar a la mujer como una bandera y para adueñarse de un discurso que no es propio de la mujer, o por lo menos de una mujer que está abriendo los ojos, que está despertando, que es inteligente y que sabe perfectamente que no se debe dejar utilizar por estas manos sucias. Es que al final todo se ha convertido en un negocio. Y es una pena, pero es así. Se ha convertido en un negocio y tenemos de cabeza a Irene Montero, que las speech que ves de ella cada vez son incluso más ridículos, porque ella habla de la violencia de género, habla de cómo la mujer se siente, pero ¿qué está haciendo realmente ella? Porque ella está liberando a violadores, no están cumpliendo condenas reales tampoco, y ahora quieren regularizar a un montón de inmigrantes. ¿No es un poco hipócrita? No es que no tiene sentido, ¿no?
No tiene ningún sentido y además no solamente se trata de regularizar inmigrantes, sino se trata de entender muy bien lo que significa esta regularización. Y es que no son los 800.000 inmigrantes, primero hablaron de 500.000, luego pasaron a hablar de 800.000, y no son 800.000 en realidad. Estamos hablando de que con la reagrupación familiar nos vamos a más de 2 millones de inmigrantes de zonas muy concretas del mundo, que no es nuestra cultura, no es nuestra religión, no son nuestros valores, no es nuestro idioma. Estamos hablando de que la mayor parte de estos inmigrantes regularizados son de países subsaharianos que profesan otra cultura y que tienen otras tradiciones y que todas ellas van precisamente en detrimento de la mujer. Entonces, esa mujer, esa abanderada, esa señora Montero, que tanto dice defender a la mujer, está precisamente llenando nuestro país de potenciales agresores de mujeres. Y a mí me preocupa eso muchísimo, no solo por mi mujer, sino por mis hijas y por el futuro que le vamos a dejar a este país. Lo cierto es que tiene una parte positiva todo esto, y es que ya no se esconden detrás de una careta. Ya te dicen claramente lo que quieren hacer. Queremos regularizar inmigrantes para que haya un reemplazo, porque queremos sacar a los fachas de este país. Oye, qué favor tan bueno nos estás haciendo a puertas de unas elecciones generales, diciéndonos que realmente lo que te interesa no son esos inmigrantes, que te importan absolutamente una mierda esos inmigrantes, que te importa si están bien, si están mal, te importa absolutamente nada si en sus países están siendo perseguidos o no. A ti lo que te importa es permanecer en el poder con esos votos de esos inmigrantes, que ya no son 10 años lo que tienen que tener para votar, porque ya no necesitan 10 años para obtener la nacionalidad, sino únicamente 2, y que además ha dicho que si tiene que hacer modificaciones en la ley para que obtengan la nacionalidad antes y puedan votar, lo va a hacer. Le tenemos que dar las gracias porque nos está poniendo la cosa muy fácil, nos está diciendo claramente y a la cara, esto es lo que quiero. Y así muchas de las personas que no teníais los ojos abiertos todavía, los podréis abrir ahora para entender cómo les han estado utilizando durante tantos años. Es que es eso. Además, te quiero hablar también de una noticia reciente con relación a la inmigración. Yo digo que no es por culpa del inmigrante ni es culpa del hombre. O sea, el que comete esos actos es una persona que no está buena de la cabeza. Punto. Que luego te vienen a decir, no, porque estás en contra de la inmigración, no, es que tal. No, no es eso. Pero es que ahora mismo ha salido una noticia, ayer concretamente, de 2 magrebíes que han pegado una paliza a una mujer con su bebé en brazos en un portal y la han quemado, de hecho, viva. Creo que la mujer ha sobrevivido. Se oculta de dónde son estas personas y ponen 2 hombres, 2 hombres, hombres. Todo el rato es hombre. No damos más datos que hombre. Entonces, claro, siempre la violencia es del hombre. ¿Por qué no nos metemos un poco más en las raíces y en la profundidad? Porque, como tú buenamente has dicho, vienen con unas culturas completamente diferentes. ¿Cómo es compatible esto actualmente? Fíjate, Paula, que no solamente no les interesa decir la nacionalidad de estas personas, que sabemos que son marroquíes, sino que tampoco les ha interesado en este caso puntual decir la nacionalidad de la agredida, que también es marroquí. Entonces estamos hablando de que lo que ahí ocurrió es un ajuste de cuentas entre magrebíes por temas de drogas. Pero quedaba mucho más vendible la noticia diciendo que 2 hombres agredieron a una mujer. Lo cierto es que no son 2 hombres que agredieron a una mujer, son 2 marroquíes que agredieron a una pareja de marroquíes, hombre y mujer, y ella tenía la niña en brazos. Pero el hombre también está ingresado en el hospital y también es marroquí. Pero hay que rascar mucho para encontrar la noticia y llegar hasta el final, porque no les interesa vendérnosla. Y como yo no nací en España, también fui inmigrante en este país hace 25 años, pues que yo hable de inmigración tiene un pase, ¿no? Porque no me pueden acusar de estar en contra de la inmigración cuando yo soy inmigrante en este país. Pero hay que ser claros, toda la migración no es igual, partiendo de la base de que para que un país esté organizado necesita una migración regular, ordenada y sobre todo con mano de obra calificada. Es decir, no estamos importando médicos, ingenieros, no estamos importando científicos. Estamos importando mano de obra no cualificada que es una carga para la sociedad porque lo que aporta a la caja común es mucho menos de lo que consume. Con lo cual, al final, sale de nuestros impuestos. Hablando de impuestos, claramente. Al Ministerio de Igualdad y a todas estas cosas se le destina un pastizal increíble, incalculable, todo lo que se le da a ellos. Ahora mismo ha salido un señor que ha conseguido erradicar el cáncer de páncreas en ratones y ahora necesita prosperar en el estudio. Este hombre está pidiendo, por favor, donaciones porque el gobierno de España no lo va a ayudar. Entonces, ¿nuestros impuestos qué? Y fíjate la cantidad que está pidiendo este hombre.
Para nuestros bolsillos y para los bolsillos de las personas que nos estáis escuchando en este momento, la cantidad que pide es ingente. Pero para un país poderoso como es España, no lo es tanto. Son 30 millones de euros, lo que este hombre necesita para poder avanzar en sus estudios sobre el cáncer de páncreas. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad tiene un presupuesto desde hace ya unos cuantos años, y además el presupuesto se repite porque llevamos 4 años sin aprobar presupuestos generales del Estado, y ese presupuesto es de 530 millones de euros. Pero voy más allá, porque la gente se ha quedado con el dato de los 530 millones de euros de presupuesto del Ministerio de Igualdad y se piensan que se queda ahí. Pero es que nos la están colando con otros ministerios, porque alrededor del Ministerio de Igualdad están todos los ministerios que se tienen que mover dentro de la perspectiva de género. Y para eso tenemos 20.000 millones de euros de presupuesto. 20.000, óigase bien. Pero no tenemos 30 millones para investigar el cáncer de páncreas. Bueno, de hecho se le destinó a Marruecos dinero con todo el tema de esto que ha pasado de los trenes y demás. También ha salido la cantidad de dinero que se le destinó a Marruecos. Una vez más, nuestros impuestos van a lo que realmente yo creo que a muchos de nosotros ni siquiera nos interesa. Es increíble. El 8 de marzo, si tú pudieras estar allí un minuto donde todos y todas y todes te escucharan, ¿qué les dirías? Por favor, no me peguéis. Sí, dejadme hablar. Dejadme que me exprese. De verdad que lo que tengo que decir no es un discurso de odio. Yo, repito, adoro a la mujer. Pero hay que defender al hombre, porque estamos en una época ahora mismo en la que necesitamos defender al hombre. Si tenemos que ponernos de parte del débil, es una característica del ser humano, ¿no? Ponerse siempre de parte del débil. Si tú ves que hay 4 personas pegándole a una persona en la calle, al mismo, no preguntas por qué le están pegando, intentas defenderle porque son 4 contra 1. Esa es la posición en la que yo me he puesto en este momento y lo hago a través de mis letras en el periódico, lo hago a través del micrófono en mis programas de radio y lo hago a través de mis novelas. Tenemos que defender al débil, porque el débil en este momento es el hombre, que tiene 500 leyes por encima de él que prevalecen. Con lo cual, si de verdad tenemos que definir la igualdad y defender la igualdad, en este momento los hombres estamos muy desprotegidos, porque hay un marketing tremendo diciendo que es la mujer la que sufre y somos los hombres los que necesitamos que, por favor, la sociedad despierte y se dé cuenta que no estamos en igualdad de condiciones. Entonces, si yo estuviera allí el 8 de marzo, pues pediría, por favor, que la sociedad abra los ojos, que escuche, que lea un poco, que se informe más allá de los medios de comunicación pagados por el gobierno, que hay vida más allá de Telepedro y que, por favor, se den cuenta que estamos viviendo una situación muy tensa y muy difícil. Y ya no digo para nosotros, sino para el futuro de nuestros hijos y de nuestra sociedad. Yo, por ejemplo, cada vez me siento más débil, porque claro, estos movimientos a mí me hacen ver como frágil, ay, pobrecita necesita todas las ayudas, necesita que la arropen, ay, es que la mujer, a mí me han hecho sentir muy débil. Actualmente, desde la parte del hombre, ¿tú cómo te sientes? Porque claro, eres señalado por nada. Pues esa es la palabra que lo define perfectamente y ese es el adjetivo. Me siento señalado, me siento juzgado y me siento atemorizado, porque cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra. Y al mismo tiempo, como padre de familia, sé que a mis 2 hijas las están educando como si fuesen tontas, porque hasta se escriben libros en los que se les dice a la mujer cómo tiene que contestar en según qué contextos. Entonces, toda esta defensa que se hace hacia la mujer es partiendo de la base de que la mujer no se puede defender sola. Y esto no es así. Yo es algo que además se lo decía no hace mucho a mi hija pequeña que estaba teniendo una serie de problemas en su colegio. Hija, soluciónalos tú. En el momento en el que tú no los puedas solucionar, vas a tener ahí a tu padre para ayudarte. Pero yo no estoy para solucionarte tus problemas de inicio. Tú tienes la capacidad, tienes 14 años, tienes la capacidad de solucionar tus problemas por ti misma. ¿Y por qué esa manera de educar? Porque ella hoy tiene 14, pero mañana va a tener 24, un día tendrá 34 y otro día tendrá 44 y seguramente su padre ya no estará. Y es que no tengo que estar ahí para solucionar sus problemas en su universidad, en su trabajo, con su pareja o con sus hijos. Ella tiene que tener la capacidad. Y eso es lo que está haciendo el Estado con nosotros en este momento y especialmente con la mujer. Tratarle como si tuviese un retraso mental. Y no es así. La mujer tiene la capacidad para poder defenderse sola. Totalmente. ¿Hacia dónde crees que entonces a los niños le va a repercutir esto? ¿Cómo crees que van a desarrollarse los niños como varones y las niñas como mujeres? Pues se conjugan un montón de cosas ahí, ¿no? Porque estamos viviendo en un mundo de inteligencia artificial
Y allí donde no está la inteligencia artificial, está papá Estado para decirte qué puedes ver y qué no puedes ver. Hace no mucho se publicaba la noticia de que el señor Pedro Sánchez ha dicho que las redes sociales quedan prohibidas para los niños menores de 16 años. Sabemos que, además de ser una cortina de humo, principalmente lo que le interesa es que el movimiento en contra del gobierno, el movimiento en contra de este movimiento feminista, el movimiento en contra de esta ideología woke está creciendo a través de redes sociales y esos niños de 16 años no son otra cosa que futuros votantes. Por eso le interesa mucho que no tenga acceso a esa información y que solamente se informe allí donde papá Estado quiere que esté. Estamos en un momento muy importante de la sociedad en este momento y tenemos que ser conscientes de hasta dónde llega nuestra responsabilidad como padres de familia y como ciudadanos. Somos nosotros los que estamos educando el futuro de este país, del mundo en general, pero concretamente hablando de España, somos nosotros los responsables del futuro de este país, de saber educar a nuestros hijos y de que en el futuro no estemos mirando podcasts como este, viendo la vista, echando la vista atrás y decir, jolín, lo que se hablaba en ese podcast parecía apocalíptico, pero han pasado 10 años y se ha cumplido absolutamente todo. Somos una sociedad que ahora llevamos velo, que ya no podemos ir a nuestras iglesias, que ya no podemos salir tranquilos a la calle y que, ole, lo que ha ocurrido ahora, que sí que somos un país machista. Eso es lo que puede ocurrir si no tomamos las riendas de la situación en este momento. Claro, porque es que no solamente la consecuencia es para la mujer, yo lo digo también mucho, porque es que el hombre también tiene que salir a la calle con miedo, y no necesariamente porque te encuentres una mala mujer, sino porque toda la gente que estamos atrayendo al país con los valores y las cosas que tienen que son negativos y ninguna, el hombre también se va a ver muy repercutido. Y a mí especialmente me preocupan las generaciones que vienen detrás mía. Yo, por ejemplo, tengo una sobrina y mi sobrina recientemente en la mesa por Navidad dijo, es que los fachas son unos asesinos, es que los fachas son tal, es que una niña de 12 años y tú dices, pero ¿y de dónde has sacado tú el que un facha es un asesino y qué es un facha? Y no te sabe ni siquiera decir lo que es un facha, pero ella entiende que es alguien que piensa diferente a ella. Entonces, es muy preocupante hasta dónde estamos llevando a los niños. Es tremendamente preocupante. ¿Tus hijas han vivido algo parecido? Bueno, la educación que le he podido dar a mis dos hijas, por desgracia, no es la misma. Porque además, fruto de esa denuncia instrumentalizada que yo tuve, pues luego no pude tener todo el tiempo que quería tener con mi hija. Entonces, además, soy un padre alienado, con lo cual la educación que le he podido dar a la mayor no es la misma que le he dado a la pequeña, que la he tenido pues, en casa todos los días. Pero ella no se ha tenido que enfrentar a esa situación porque yo siempre le he ayudado a ser muy crítica, incluso conmigo mismo. Yo no me las sé todas, yo no soy el dueño de la verdad. Cuando papá te diga algo, tú tienes que razonar por ti misma y tienes que criticar, porque papá también se equivoca. Los profesores en el instituto se equivocan, los mayores nos equivocamos. Yo no soy el dueño de la verdad. Cuando te diga algo, me tienes que obedecer porque soy tu padre y me tienes que obedecer porque soy un adulto, pero puedes ser crítica con lo que yo digo. Esa es la base de todo, que tú no crezcas como una persona tonta a la que todo lo que te dicen tienes que decir sí, buena. Claro. No, pues tienes que ser crítico, incluso con tu propia familia. ¿Tu hija mayor, que fue la que sufrió estas consecuencias, ella qué piensa con respecto al tema o llegó a enterarse bien de lo que pasó con tu historia? ¿Ella nunca dijo nada? Yo a mi hija mayor le dije hace aproximadamente 1 año y medio, comiendo y mirándola a los ojos porque ya se estaba convirtiendo en una mujer adulta, hija, cuando quieras saber la verdad, pregúntamela. Pero tienes que estar preparada para recibir la respuesta, porque la verdad a veces duele. Estoy esperando que esté preparada para ese momento. Yo, la verdad, se la voy a decir cuando quiera, aunque sí que es verdad que muchas de las cositas se ha ido enterando por podcasts como este. Claro. Porque sí que tengo contacto con ella, sí que hablamos y que nos vemos de vez en cuando, porque tengo una alineación muy particular que daría para otros 2 podcasts. Pero aunque no puedo disfrutar de mi hija como me gustaría, tengo la suerte de verla de vez en cuando. Y no sabe toda la verdad, aún no la sabe toda, porque yo he querido guardar silencio durante muchos años para proteger su corazón y su mente. Como la historia del rey Salomón, ¿no? ¿Quién es la verdadera madre? La que no permitió que se le partiera en dos. Yo no he querido partir en dos el corazón de mi hija y he esperado muchos años a que ella sea la que venga y me diga, papá, es el momento, quiero escuchar la verdad, y entonces la tendrá. Hay muchos padres que no tienen la posición que tienes tú. Hay muchos padres que sufren o no denuncias y se ven muy afectados. ¿Qué mensaje le darías a esos padres que no pueden tener acceso a sus hijos porque les han comido la cabeza,
que no se sienten bien porque la tasa de suicidios cada vez en hombres está todavía subiendo más y más y más, precisamente por todas estas leyes que nos favorecen a nosotras. ¿Qué le dirías a estos hombres? Pues les diría que no se vayan de este mundo, que por favor no se vayan de este mundo, porque entonces le darán la razón a la otra versión. Quédate, sigue luchando, que llegará la oportunidad en la que podrás estar delante de tus hijos y contarles la verdad. Es muy duro para muchos padres, concretamente para 2.800 padres que se quitan la vida cada año por situaciones parecidas a esta que estoy comentando. Yo no he sido un hombre más fuerte que todos estos hombres que se quitan la vida. Simplemente he tenido oportunidades, las he sabido aprovechar y he tenido la enorme suerte de encontrar una mujer maravillosa nuevamente, rehacer mi vida y enamorarme y ser feliz. Y eso pues me dio fuerza para seguir adelante. Luego tuve otra niña y tengo pues una estabilidad emocional que me permitió seguir adelante. Pero yo les diría a esos hombres que no se vayan de este mundo y también les diría que no le pongan pausa a su vida, que mantengan el play, que no le pongan pausa, porque si esas personas ponen pausa a su vida cuando pasen 10, 15 años y venga su hijo o su hija a verles, lo que se va a encontrar es un hombre sucio, gordo, sin afeitar, sin trabajo, sin relacionarse con la sociedad, huraño, y eso no es lo que tu hijo quiere ver. Tu hijo quiere ver un hombre que haya salido airoso de esa situación, que lo de decir sin afeitar gordo, entiéndase, Sí, un sí. hombre que se ha quedado metido en su casa Descuidado. descuidado y no ha seguido luchando. Sigue luchando, no te vayas de este mundo y no le pongas pausa a tu vida. Sigue luchando, que hay otras 1.001 razones muy bonitas para vivir y seguro que cuando venga tu hijo a verte te va a encontrar fuerte para poder decir, jolín, qué orgulloso me siento de mi padre y qué pena estos años que me he perdido. Tengo delante un hombre valioso delante y no un despojo. Qué pena. ¿A dónde crees que nos va a llevar esto, Jota? ¿Crees que tiene fin? ¿Crees que de verdad está perdiendo fuerza el relato feminista? ¿Crees que no? ¿A dónde nos va a llevar esto? Según me preguntes, según el día que me lo preguntes. Yo en general soy un hombre muy optimista. Soy una persona optimista allí a donde voy. Pero pues también tienes tus momentos de flaqueza y hay días que te levantas, hace mucho frío, ves el cielo gris y nublado y dices, pues igual esto se va al garete. Es complicado contestar a esa pregunta. La responsabilidad la tenemos nosotros mismos, pero es verdad que si por una parte el discurso feminista está perdiendo muchísima fuerza día por día, no hay más que ver las últimas marchas feministas del año pasado que no reunieron entre las 2 ni a 1.000 mujeres. El relato feminista está perdiendo mucha fuerza, pero está apoyado por muchos millones de euros y por un gobierno que está muriendo, matando. Un gobierno que está panza arriba, arañando como un gato y por lo tanto hace mucho daño porque no tiene nada que perder. Entonces, si no abrimos los ojos, vamos a acabar muy mal. Pero no sabría decirte exactamente qué es lo que va a ocurrir. Sinceramente te digo, tengo miedo. Yo es que actualmente, recientemente, estuve hablando con mi mejor amiga y mi pareja, porque claro, a mí me dicen, no, es que está perdiendo fuerza el relato porque ya no son tantas. Ya, pero es que las que hay y los que hay dan miedo, porque odian tanto y tan profundo que da miedo, porque yo he visto en mis propias carnes la calidad de comentarios que me dejan, los mensajes que me llegan y cómo lo dicen. Entonces da miedo. Y dices, ¿dónde está el fin si es que lo tiene? ¿Qué crees que va a pasar en 2027? ¿Seguirán estando ellos o crees que tendremos fuerza para bajarlo? Hay algo que podemos hablar del año 2027 y es que para que hayan elecciones generales se tienen que disolver las Cortes y se tienen que convocar elecciones. Y la persona que tiene la capacidad legal, según la Constitución española, para disolver las Cortes y convocar elecciones es Pedro Sánchez. O sea que Pedro Sánchez tiene que renunciar a Pedro Sánchez. Yo veo ahí un vacío legal tremendo. ¿Crees que nos tendremos que ir corriendo todos de España y dejarlos aquí? Ayer lo comentaba en un artículo que publiqué en EDATV News, y es que ese reemplazo que quiere la señora Irene Montero, ese reemplazo cultural, ese reemplazo cultural se viene dando ya hace muchos años. Es decir, ¿por qué cuando tú vas a la Seguridad Social y necesitas un anestesista tienes que esperar 3 meses de cita? Porque el anestesista español está trabajando en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, y nosotros estamos esperando que venga el anestesista de Venezuela. Y no quiero decir que el anestesista de Venezuela sea malo, bienvenido es. Además, un país al que adoro muchísimo. Pero
Él está viniendo a un futuro mejor y nosotros nos estamos buscando uno mejor. Nos estamos yendo. La mano de obra calificada se está yendo de España. Y ese reemplazo, esos fachas que ella quería sacar, ya los están sacando de aquí desde hace muchos años. Yo, desde luego, como empresario, no voy a permitir que el futuro de mis hijas se vea en riesgo por culpa de un gobierno. Y yo le veo las orejas al lobo. Antes de que yo caiga en quiebra y pierda mi empresa y me vaya al garete, me voy a marchar de España. Tengo que preocuparme, siendo egoísta, por mi propia familia. Tengo que cubrir mis necesidades y las de mi familia. No voy a permitir que el señor Pedro Sánchez me quiebre. Antes de eso me marcharé y utilizaré mi talento en otro país donde sea más valorado. Pero es que es preocupante porque tú como padre y hombre adulto y yo como joven que quiero tener hijos, me voy a ir fuera. Porque yo como traigo aquí a un niño o a una niña, yo no quiero seguir pagando los impuestos que se están pagando. O sea, es una locura. Y menos para lo que se están yendo, porque también nos llaman facha pobres, pero no es que seamos facha pobres, es que no queremos que nos roben, que es lo que están haciendo. Entonces creo que la situación es tremendamente crítica y me da mucha lástima y me da mucha pena. A Patri recientemente, cuando estuvo aquí en el podcast, le conté un caso de una madre que tiene un varoncito, un niño de 4 años. El niño se cree que por ser hombre es malo, porque en el cole ahora las niñas pegan a los niños y los niños ya son señalados porque eres hombre, eres un potencial tal. Joder, ¿qué va a pasar con los niños chicos también? Porque no es solamente los adolescentes, es como tú le explicas a tu hijo de 4 años que por ser hombre no es malo. ¿Cómo le explicas tú eso a un niño? Eso es alienación parental, Paula. Un niño no cree las cosas que tú le dices, las sabe, las asume como ciertas. No se trata de creer o no creer, se trata de asumir una verdad. Los niños asumen las verdades que tú les dices. Y si tú le dices a un niño, esto ya se ha dicho en este mismo podcast, que un gordo con traje de terciopelo y barba blanca baja por la chimenea, sale de la chimenea y además no se ha ensuciado absolutamente nada y te trae regalos, tú no lo crees, lo sabes, lo asumes como cierto. Y si tu padre o tu madre o tu adulto de referencia te dice que el hombre es malo, que el facha es malo, que el policía es malo, lo asumes como cierto. Y así es como estamos educando a nuestros hijos. Pero estamos educando así a nuestros hijos porque papá Estado nos está inoculando ese veneno a través de todos los medios de comunicación y de todo ese presupuesto que se debería utilizar para otras cosas y se utiliza para inocularnos ese veneno, que no es otra cosa que enfrentarnos a unos contra otros. Total. Porque todo el que ha llegado hasta este punto del podcast, la mayoría de gente de izquierda ya se ha marchado hace 10 o 15 minutos del podcast, pero los que todavía se mantienen, para mí es importante decirlo. Está claro, soy un hombre de derecha, eso no lo niego y me siento muy orgulloso de ello. Pero eso no quiere decir que todo mi círculo y todos mis amigos sean de derecha. Tengo muchos amigos de izquierda y disfruto mucho de ellos. Porque es muy interesante sentarse y debatir con respeto. Tú tienes tu postura, yo tengo la mía. Esto no se trata de que se elimine a la gente de derecha o se elimine a la gente de izquierda. Esto se trata de no permitir que lo que quiere hacer este gobierno y conseguir es enfrentarnos y irnos a una nueva guerra civil. Podemos seguir conviviendo, tú con tu ideología y yo con la mía, y manteniendo un respeto, pero estamos permitiendo que eso ocurra. Es que nos están polarizando, pero en todos los sentidos. En todo lo que puedas pensar ahora mismo que tiene el gobierno encima de la mesa, todo es quiebre. Es separar a este con este, a esta de este. Es todo el rato ir rompiendo las piezas del puzzle. Entonces, claro, yo, por ejemplo, sí que puedo tener un pensamiento más de derecha. A mí me llaman facha. Yo no he dicho a quién voy a votar, o sea, a mí nadie me ha preguntado, pero ya me llaman facha. ¿Puede que tenga un poco más de inclinación a la derecha? Vale, sí, pero yo he estado con mi familia debatiendo sanamente con pensamiento de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, y no hay ningún tipo de problema. Si yo creo que lo principal es que sepamos convivir, que nos entendamos, oye, pues tú quieres vamos a buscar un equilibrio, es tan sencillo como eso, ¿no? Buscar equilibrio y que todos podamos convivir juntos y tranquilos. Pero no, nosotros somos los que nos vamos a tener que ir, Jota, porque no podemos convivir con ellos, porque nosotros tenemos la capacidad de debatir, pero ellos no tienen la capacidad de debatir con nosotros. Porque si te pones a mirar otros podcasts, gritan y la cara de odio que ponen, y tú ves a la otra parte de derecha, voy a llamarla, aunque no sean de derecha, que están sentados tranquilos escuchando. ¿Tú te has encontrado en esta situación? ¿Has ido a algún podcast, algún debate y te ha pasado esta viva imagen? En un podcast y delante de una cámara no me ha sucedido, pero sí que he tenido que lidiar con ello en mis redes sociales y he tenido que lidiar mucho con ello pues en otros ambientes, como por ejemplo instituciones, ayuntamientos,
Y para no ir más lejos, la Casa de la Mujer, la Casa de las Mujeres en Pamplona, que me negó la posibilidad de hacer una charla sobre denuncias instrumentalizadas y sobre alienación parental porque mi ideología no era feminista. Es decir, para yo poder utilizar un espacio público pagado con mis impuestos, tenía que rellenar un formulario, óigase bien, rellenar y firmar un formulario en el que declarara si mi postura era feminista o no. Como en el formulario puse que mi postura no era feminista, me denegaron el acceso a ese servicio público para yo poder hacer una charla. Bueno, al final acabé haciendo la charla que gracias a la polémica que se generó por esto, triplicó el aforo. Con lo cual, pues igual que Irene Montero le di las gracias, a la Casa de las Mujeres de Pamplona también se la doy, porque gracias a ellas he tenido mucha más repercusión a partir de entonces. Pero no he tenido que verme las caras todavía en esta situación. Pero fíjate qué curioso, que nosotros mismos incluso adoptamos ese discurso y nosotros nos dividimos, nosotros mismos, entre fachas o gente de izquierda. Vale, yo soy un facha, pero soy un facha que trabaja 17 horas diarias, de las cuales la mayoría de ellas no lo hace por dinero. Los programas de radio en los que yo colaboro no lo hago por dinero. Los beneficios de las dos novelas los dono a una asociación que ayuda a hombres y a mujeres. Luego, entonces, tampoco lo hago por dinero. Y los artículos que escribo para poder o pretender ayudar a la sociedad, tampoco lo hago por dinero. De las 17 horas diarias que trabajo, 12 lo hago gratis. ¿Eso no es de izquierda? Pues que venga alguna de estas personas de izquierda que se levanta a las 12 y me diga si trabajar 17 horas diarias en favor de los demás no es de izquierda. Además, es que lo de facha pobre me sigue haciendo mucha gracia porque somos los que menos ayuda realmente recibimos y somos los que menos chupamos del bote de papá Estado. Entonces, cuando te llaman facha pobre, yo me quedo como así, digo, ¿dónde? Si trabajo de sol a sol, no insulto, no agredo, no me voy a las calles a quemar contenedores. Es decir, ¿los fachas somos nosotros realmente? Claro. Si solamente hay que ver un poco los actos de vosotros y los actos de nosotros. Pero da igual, porque siempre... Sí, es simplemente por entrar un poco en el juego este, ¿no? Pero claro. Si nos vamos a la definición real de fascismo, está muy claro que sí que vivimos en una sociedad fascista, pero hay que mirar quién está ejerciendo el fascismo. Claro, es que yo también muchas veces cuando dicen facha, yo digo, vale, ¿tú sabes lo que es un facha realmente? O sea, ¿has mirado la historia? ¿Te has documentado bien? Como el tema, por ejemplo, del feminismo y las votaciones de la mujer. No, porque es que las mujeres no podían votar. ¿Sabéis que fueron mujeres las que declinaron el voto femenino? Que ellas dijeron que no. ¿Y fueron los hombres los que dijeron sí que voten? De eso no se habla. El hombre sigue siendo el malo, pero fue el hombre el que accedió a decir, oye, sí, que las mujeres voten, por intereses o no, pero fueron los hombres. Las mujeres se echaron hacia atrás y la propia izquierda estaba en contra de que las mujeres votaran. Vamos a mirarnos bien la historia, porque a mí, Jota, no sé a ti, me han mandado a leer historias constantemente. Hay mucha gente que me dice, hay que leer. Digo yo, bueno, pues también hay que escribir. ¿Cuántos libros has escrito tú? No hay que medirse en cuanto a eso. ¿Cuánto he leído yo? ¿Cuánto has leído tú? Porque literatura hay de todo tipo y no siempre es buena. Claro. Entonces hay que informarse bien y sobre todo con coherencia y con consecuencia. La guerra ocurrió hace muchos años. Ahora estamos viviendo una realidad y no significa que no tenemos que desconocer la historia. Hay que conocerla. Y lo que ocurrió hace 90 años en España produjo muchos muertos de ambos bandos, de ambos, no solamente de uno solo. En el Valle de los Caídos no están enterradas personas solamente de un solo bando. Entonces, no desconozcamos nuestra historia, pero pasemos un poquito de página ya, que nos seguimos matando los unos a los otros por una historia que no nos tocó vivir en primera persona. Repito, no la desconozcamos, pero no nos sigamos matando por lo mismo. Yo es que creo que todos deberíamos de estar documentados en historia. Actualmente, sobre todo, todos deberíamos de conocer la historia real de España y tener, lo que tú has dicho, un juicio crítico. Y ver bien, porque además fueron realmente los dos bandos los que mataron, asesinaron, secuestraron. Fue una catástrofe. Pero todo el rato el relato es, no es que fueron los de derecha, no. Es que los de izquierda también estuvieron. Claro, porque es que la historia se cuenta a partir del 36. Claro. Pero es que del 32 al 34 también pasaron cosas y eso no lo estudiamos. Una amiga mía me puso el otro día una película que se llama Mientras dure la guerra. Una película que recomiendo tremendamente, donde obviamente se habla de lo que hizo Franco y todas estas historias. Bien,
Yo estaba viendo esa película y estaba viendo lo que estaban haciendo de los fusilamientos, de cómo se llevaban a la gente y demás, con lo cual no estoy nada a favor, porque me parece una soberana pasada lo que hicieron. Pero Jota, yo le dije a mi amiga, creo que es un poco lo que nos está pasando a nosotros de otra manera y creo que es lo que va a pasar de alguna manera, pero con la historia cambiada. Ahora son ellos los que van a por los de derecha. Y antes era la derecha contra la izquierda, supuestamente. Y me dio miedo. Me dio miedo porque yo subo muchos vídeos, tengo este podcast y tal, y digo, ¿será que el día de mañana tenga una repercusión por mi mentalidad, por lo que yo dije, por lo que yo hablé? Y me dio miedo. Ese miedo es real y ese miedo también lo he tenido yo. Y fíjate lo que te voy a decir. Yo nací en un país que lleva 60 años en guerra y sigue en guerra. O sea, que de guerra entiendo un rato, porque además la he tenido que sufrir. He tenido que sufrir la violencia en mis propias carnes en ese país en guerra. Fui policía en Bogotá. Sé de lo que hablo, no me lo estoy inventando. Y además, como he dicho en otras entrevistas, yo vengo del futuro. Es que todo lo que está pasando aquí en España ya lo hemos vivido en otros países. En Venezuela lo hemos vivido. Hablo en primera persona porque mi mujer es venezolana y de eso también entiendo bastante. Y he vivido en primera persona y desde dentro la realidad política y social y violenta del país en el que nací, que es Colombia. Entonces, nadie me va a venir a contar ahora lo que es una guerra. Sé perfectamente lo que es porque lo he vivido desde dentro. Lo que tenemos que hacer es no desconocer nuestra historia ni la de los demás. Abramos los ojos y miremos lo que está ocurriendo. En Venezuela decían, bueno, igual no es para tanto, y se han comido una dictadura de muchos, muchos años, que les va a costar salir de ahí. No pensemos que la detención de Maduro es el final de esto, no, les va a costar salir de ahí bastante. De hecho, dicen que estamos viviendo muy parecido a lo que Venezuela vivió en su momento, que eso también me da miedo, porque propios venezolanos a mí me han dicho, Paula, cuidado, porque está cogiendo España unos pasos que telita. Y más motivos te da para decir, y voy a tener que dejar mi país, y voy a tener que dejarlo todo porque esto es horrible, pero nos están obligando a ello. Jota, para finalizar, siempre me gusta que el invitado deje un mensaje a la audiencia, sobre todo también dirigido a las personas jóvenes, que son las que creo que ahora necesitan más de ese lavado de cerebro positivo. ¿Qué te gustaría decirles? Pues mira, ya que lo has comentado con respecto a las personas jóvenes, yo creo que el mensaje que me gustaría lanzar hoy es el mismo que dije hace un momento con respecto a la educación que le doy a mi hija. Tenéis que ser críticos. No tenéis que creernos porque salimos en un podcast hablando. No tenéis que creerle a la gente que sale en otros podcasts, a los de un bando, a los del otro, porque ya parece que somos bandos. No, no tenéis que creer todo lo que se dice, todo lo que sale en la tele, todo lo que sale en la radio, todo lo que sale en estos reels de 20 segundos, no hay que creerlo. Hay que profundizar, hay que saber realmente esa persona que está detrás, qué quiere conseguir con el mensaje que me está lanzando, cómo se beneficia esa persona del mensaje que me está lanzando y cómo puedo hacer yo para entender cómo me quiere utilizar. Hay que ser críticos, porque nos va la vida en ello. Jota, muchas gracias por venir. Ha sido un placer compartir otro espacio contigo. Sé que te vamos a tener más por capítulos de No Lies. Muchísimas gracias, de verdad. Va a salir el Instagram de Jota, el mío y el del podcast. Seguir a Jota porque sube cosas súper interesantes. Relatos de un maltratador está disponible en Amazon. Hay que leerlo. Y nada, suscribiros, estar súper atentos a todas las actualizaciones y nos vemos en el siguiente.